Si te gusta el USM, amas a Angelina Jolie y sabes bastante de la mitología griega, seguramente te gustará Eternals, la nueva película de Marvel. Yo acabo de ir en exclusiva a Roma a la premiere europea de la película y les quiero contar mi opinión. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Cinema Sandy. Yo soy Andy Pineda. Y como les dije, acabo de ver Eternals y les quiero contar mi reacción sobre esta nueva película de Marvel. Les quiero hablar sobre las virtudes y los defectos del film, así como también por qué esta es la película más osada, ambiciosa, extraña y de autor hasta ahora del USM. Así que comencemos. Los Eternals son una raza de seres inmortales, extraterrestres con poderes sobrehumanos, que han vivido en secreto en la Tierra durante miles de años. Su función es la de guiar y supervisar a la humanidad. Y aunque nunca han intervenido en los conflictos humanos, una nueva amenaza los hará salir a la luz. En toda una historia emocionante, dramática y bastante emotiva. Les tengo que decir que a mí me gustó mucho el film. No sé si fue el efecto de ver a Chloe Zhao o a Angelina Jolie, pero me gustó la película. Y a mí me parece que es una de las mejores de Marvel. Porque Eternal es una de las películas más diferentes de Marvel. Y ya sé que últimamente la fase 4 de Marvel con cada producción busca ser muy diferente a todo lo demás. Pero Eternal es la más extraña y original de todas. Primero, es la película más seria y dramática del USM. Si bien hay momentos de alivio cómico, pero en realidad son pocos y en algunos momentos se sienten un poco fuera de lugar, dentro de la solemnidad de la película. Es la película más de autor que he visto en Marvel, lo cual no es casual considerando que la directora y escritora del guión fue Chloe Zhao, quien ganó el Oscar por Nomadland este mismo año. Zhao mantiene su estilo visual y narrativo, pero agrega los condimentos de Marvel, como fan declarada del USM que es. Y aquí emprende la tarea titánica de introducir toda una nueva mitología de personajes, que aunque están en el USM de alguna forma, en realidad no tienen ninguna conexión con los personajes que conocemos. Y logra un resultado que puede ser controversial para algunos fans de los superhéroes. Eternal parece una apuesta ambiciosa, osada y casi experimental de Marvel y Zhao. ¿Por qué? En casi 3 horas buscan presentar 11 personajes completamente nuevos que se mueven en todo el mundo. Y si bien en muchas películas de Marvel hay flashback, aquí es una exageración. Porque la historia comienza 7000 años atrás. Porque la película comienza con el inicio y el desarrollo de la civilización humana, mientras estos seres debaten sobre cuál es su misión en la Tierra, buscan entender mejor su rol en la gran dinámica espacial, emprenden un viaje de autoconocimiento y hay encuentros y desencuentros entre ellos. Y cuando tienen tiempo también combaten en contra de los Deviant. Suena mucho para hacer una película, ¿no? Sí, lo es. Porque es que el guión parece que fueran 2 o 3 películas metidas en una. Y la historia no respira, se siente apretada y puede ser un poco confusa para algunos. Es como un gran festín, con muchos platos exquisitos, con mucha comida con buen sabor, pero que si llegamos a probar todo, terminamos con un poco de indigestión. La película visualmente es muy elegante. Se ha priorizado la utilización de la iluminación natural y sobre todo los atardeceres. Ojo, que aquí los atardeceres son igual de importantes que las secuencias de pelea. Algo que nos sorprende porque en las películas de Zhao siempre se han caracterizado por eso. Pero aquí lo ha llevado más allá y creo que más de la mitad de las escenas están filmadas en la hora mágica. Esto está acompañado a la perfección con la épica y emotiva banda sonora compuesta por el nominado al Grammy Ramin Djawadi, que ha trabajado en Westworld y Game of Thrones. Banda sonora que en algunos momentos rompe la solemnidad con canciones más actuales como con Friends de BTS. Dentro de las escenas de pelea y de acción encontramos la típica secuencia de grupo, pero también tenemos secuencias más de 1 a 1, que terminan siendo mucho más emocionantes, interesantes e impactantes. Repito,
Aquí Marvel fue también osado al presentar 11 personajes completamente nuevos y colocar a 11 geniales actores en su actuación en la película. Así que la película tiene un elenco de lujo. Comenzamos con la actriz de ascendencia asiática Gemma Chan como la empática Cersei, el británico Richard Madden como el poderoso Ikaris, la increíble Angelina Jolie como la guerrera con problemas mentales Tina, la mexicana Salma Hayek como la líder Asha, la adolescente Liam Mahugh como Sprite, el pakistaní Kumail Nanjiani como Kingo, el afroamericano Brian Tyree Henry como el primer superhéroe abiertamente gay, Thanos, la actriz sorda Lauren Ridloff como la primera superheroína sorda Makkari, el surcoreano Don Lee como Gilgamesh, el británico Barry Keoghan como Druig y King Harrington, o como lo conocemos Jon Snow, como Dane Whitman. Este es definitivamente el grupo de actores y superhéroes más diversos e inclusive en la historia del cine. Algo importantísimo para personas como yo que no estamos acostumbrados a vernos representados en el cine. Este grupo diverso de actores son todos geniales en sus actuaciones y al mismo tiempo todos los personajes que encarnan tienen el potencial de convertirse en los superhéroes favoritos de todo el mundo. Pero lamentablemente todavía no lo lograrán, porque hay tantos personajes y tanto para contar en 3 horas que muchos intérpretes se ven lamentablemente desperdiciados. Porque no llegamos a conocerlos a profundidad, y a pesar de que todos tienen al menos una escena para brillar, el guión se centra principalmente en 4 personajes, dejando a los otros superhéroes en segundo plano. Así que si no los conocemos a profundidad, se hace difícil sentir el cariño y esa sensación de familiaridad que sí teníamos con los Avengers. Algo que, por cierto, Marvel poco a poco construyó con varias películas individuales antes de llegar a su primera película grupal. Y que quizás aquí nos estaría faltando. Igualmente, con los pocos superhéroes con los que sí logramos conectar, se crea una dinámica tan emotiva que termina siendo el film de Marvel más dramático y adulto, que incluye sexo, incluye una escena de besos gay y al final me hizo llorar. Para mí los Eternals parecen ser los superhéroes de Marvel que en conjunto mejor maximizan las virtudes y miserias humanas. Muy parecido a las historias de los semidioses de la mitología griega. Algo que se mantiene de los cómics creados por Jack Kirby, que en los 70 usó como inspiración la mitología de los dioses grecos romanos y mesoamericanos. Sin hacer spoilers de la película, para mí, la historia también expresa la cultura machista dominante, en el que te dicen todo lo que tienes que hacer, en contraposición con esta nueva cultura de autodeterminación feminista igualitaria, donde se puede construir desde un nuevo liderazgo, donde cada quien decide lo que es mejor para sí mismo y para la sociedad. En el semáforo de diversidad e inclusión, a Eternals le doy un verde excelente. Porque es el grupo de actores y superhéroes más diversos en la historia del cine. Incluye a la primera superheroína sorda y el primer superhéroe abiertamente gay que vemos en una película. Además, habla de enfrentarse a la cultura machista dominante para construir un liderazgo feminista e igualitario, partiendo de la autodeterminación. En la calificación general a Eternals le doy un 4.3, porque es una propuesta diferente, bastante emotiva, con excelentes actores, una estética impecable y unos atardeceres increíbles. Pero debo reconocer que puede ser una película muy ambiciosa y quizás puede confundir a algunos. Aunque igualmente a mí me encantó. ¿Ya viste Eternals? Cuéntame qué te pareció. ¿Qué opinas de Eros, el personaje nuevo de la escena postcrédito? Cuéntamelo en los comentarios. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!